¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Eh! Escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. Hola niños y niñas, les invito a participar juntos de este hermoso tiempo. Hola amiguitos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase de NetKid. ¿Recuerdas, Valentina, lo que vimos la semana pasada? Sí, hablamos de Ana. Hablamos de Ana, ¿cierto? Ella no podía tener hijos. ¿Cierto? ¿No podía tener hijos? Y Dios le dio 6 hijos. 6 hijos, muy bien. Más el que era sacerdote tuvo 5. Tuvo 5 hijos, sí, muy bien. Tuvo 5 hijos, ¿verdad? Más el que le entregó al sacerdote, o sea, tuvo 6 hijos, ¿cierto? Y le entregó al sacerdote Samuel. a su hijo Samuel, al sacerdote. ¿Cierto, mi amor? Muy bien, muy buen recuerdo tiene la Valentina de la clase pasada. Pero hoy vamos a hablar acerca de el libro especial de Dios. ¿Cuál será ese libro especial de Dios, Benjamín? La Biblia. La Biblia, ¿cierto? Vamos a hablar acerca del libro especial de Dios. Y para contarles acerca de ese libro especial de Dios, queremos contarles una historia que está relatada precisamente en la Biblia, en el libro de Jeremías. Y yo le voy a preguntar al Benjamín, ¿quién es Jeremías? Siempre me olvido ese nombre. Es un profeta. Un profeta de Dios, ¿cierto? ¿Y cuál era la misión que tenían los profetas? Entregar la palabra de Dios. Entregar la palabra de Dios al pueblo. Al pueblo. Eran verdad los que traían el mensaje de Dios para entregarla al pueblo. Y hoy la historia se remonta a los años
cuando era rey Joacim. Dice la historia bíblica que nos relata allí Jeremías que cuando era rey el rey Joacim, el pueblo de Israel empezó a hacer las cosas malas delante de Dios, empezó a desobedecer a Dios, empezaron a apartarse de los 10 mandamientos que Dios le había entregado al pueblo y empezaron a tener otros ídolos. Entonces, otros dioses, precisamente, muy bien lo que dice Benjamín. Ellos comenzaron a adorar a otros dioses. Acuérdense que el pueblo de Israel cuando llegó a la tierra, había muchos pueblos alrededor y ellos empezaron como a juntar con esos otros pueblos y empezaron a tener otros dioses. ¿Y le habrá parecido bien a Dios eso? No, Dios se enojó, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel tenía un mandamiento. ¿Y cuál era ese mandamiento? ¿Te acuerdas, Benjamín? No tendrás otros dioses. Muy bien, no tendrás dioses ajenos. Y amar siempre al Señor. Amar solo a Dios. Entonces el pueblo de Israel estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y no mentir. Y no mentir. Y entonces le entregó un mensaje a Jeremías para que Jeremías se lo entregara al Pueblo. al pueblo de Dios. Entonces Jeremías tenía un escriba, un ayudante. ¿Tú te recuerdas, Benjamín, cómo se llamaba? Se llamaba el escriba, ¿cierto? Sí. Baruch. Baruch, muy bien. Baruch. Y los escribas, ¿quiénes eran los escribas, Benjamín? Si tú le puedes contar a nuestros amigos. Los escribas eran los que escribían lo que uno les dictaba. Muy bien, ¿cierto? Por algo se llamaban los escribas. Obvio. Entonces, el profeta Jeremías recibió el mensaje de Dios y le dijo a Baruch, escribe lo que yo te voy a dictar y enróllalo, porque antes la Biblia no era así como ustedes la ven ahí, como la que tiene Benjamín. Antes la Biblia se escribía en papiros y se enrollaban. Eran unos rollos y rollos de papel. Y Baruch fue muy obediente y escribió el mensaje. Y el mensaje para el pueblo era que si no dejaban de tener a otros dioses, Dios los iba a castigar, ¿cierto? E iban a ser azotados por otros pueblos que los iban a llegar a conquistar. Entonces, Baruch y Jeremías tenían que entregar el mensaje al rey Joacim. Pero el rey Joacim no quería recibir aquel mensaje. Pero hubo uno de los oficiales del rey que sí escuchó el mensaje que Jeremías se puso a decir en la calle. Dice que empezó a decir el mensaje al pueblo. En el templo empezó a decirles, arrepiéntanse, porque ustedes están haciendo lo malo ante los ojos de Dios y Dios va a traer sobre ustedes castigo. ¿Y qué le dijo el pueblo a Jeremías? Que se vaya de ahí. Que es cierto, quédate callado porque estás hablando puras cosas que no corresponden. No tiene sentido. No, sin sentido. Sin embargo, Jeremías sabía que era un mensaje muy importante que tenía que recibir el pueblo, sobre todo el rey Joacim. Entonces, uno de los oficiales oyó el mensaje y dijo, es necesario que el rey conozca El mensaje. ¿Y qué hizo? Dice que llevó a Baruch y tomaron el rollo y lo llevaron delante del rey. ¿Y cómo se llamaba el rey? Joacim. Rey Joacim. ¿Qué creen ustedes que hizo el rey cuando recibió aquel mensaje? Lo tomó, lo partió en trocitos y lo echó al fuego. ¿Cierto? Dice que primero le pidió a Jaudí, que era uno de sus ayudantes, que le leyera qué es lo que decía aquel mensaje. Y acuérdense que el mensaje era un mensaje de castigo que Dios tenía para el pueblo por estar haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y la historia bíblica nos enseña, Valentina, que el rey comenzó, dice que a romper el papiro, a romper el libro en pedacitos y lanzarlo al Fuego. fuego. Y el rey Joacim se enojó porque ese mensaje no era bueno para él y mandó a llamar a que tomaran detenido a Jeremías y a Baruch, que eran los que habían escrito la historia bíblica. Sin embargo, dice la historia que ellos pudieron escaparse, ¿verdad? Y cumplieron con entregar el mensaje al rey Joacim. Y a pesar de que Joacim rompió aquel papiro, aquel rollo donde estaba escrito el mensaje, dice la historia bíblica que Jeremías volvió a escribir el mensaje que tenía para el pueblo. Mejor dicho Baruch, porque Baruch era el que escribía. Sí, pues Baruch era el que tenía que escribir, él tenía la misión. Y es importante que nosotros entendamos que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones nos ayuda a recordar que allí en la Biblia están las promesas de Dios. Como bien nos dijo Benjita,
¿Qué mensajes encontramos en la Biblia, Benjamín? Mensajes de amor, Mensajes de amor, mensajes de alegría mensajes de alegría, y también mensajes de castigo. mensajes, ¿cierto?, de reprensión, porque la Biblia nos enseña qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿cierto? Todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. ¿Y debemos ser obedientes nosotros a la Biblia? Sí. ¿Cierto? ¿Debemos hacer como hizo el rey Joacim, de romper la Biblia? No. No, ¿cierto? ¿Y debemos ser obedientes si Dios nos da un mensaje para entregar? Sí. Tenemos que cumplir, ¿cierto?, Hay que a ser la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que es? Un libro especial. El libro especial de Dios, que contiene la palabra de Dios y que nos enseña y que nos corrige y que nos da la luz. Yo les dije el otro día un texto bíblico, ¿se acuerdan ustedes o no? No. Que lo vimos, que lámpara es A mis pies tu a palabra. mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces podemos enseñarle a nuestros amiguitos que la palabra de Dios, que la Biblia es como una lámpara, que cuando estamos en oscuridad, esa lámpara nos Ilumina. alumbra y nos trae luz a nuestra vida y nos enseña el camino por el cual debemos de seguir. ¿Verdad? ¿Le gustó el mensaje de hoy? Sí. Invitemos a nuestros amiguitos para que nos acompañen la próxima semana y démosles una misión a nuestros amiguitos. Sí. Leer La Biblia. leer la Biblia y memorizar textos bíblicos. Y orar siempre al Señor. Y orar siempre al Señor. Muy bien, así que los amiguitos tienen esa misión de leer la Biblia. Y si tu amiguito no sabe leer la Biblia, pídele a tu mamá o a tu papá que O te a tu la- hermano que se llama grande y ya sabe leer. Muy bien, o a tu hermano si es más grande que sabe leer, para que podamos aprender acerca De la Biblia. de la Biblia, que está contenido el mensaje de del Dios. Señor. ¿Cierto? Este es un consejo que nos dan nuestros amiguitos, que en la Biblia encontramos el mensaje de nuestro Señor. Nos despedimos de nuestros amiguitos. Chao. Chao, y los invitamos para la próxima semana En aquí Net Kids. en Net Kids.